El mensaje de hoy es el mensaje de la sangre de Cristo. Este es un tema del cual cantamos, no hablamos mucho de ello, y no estoy seguro de que creamos todo lo que deberíamos creer al respecto. Pero es muy importante que preste atención, porque nos afecta a todos sin excepción. Tal vez usted nunca haya escuchado de esto, y debe escuchar atento, porque esto afectará la forma en que viva y muera. Por eso, al considerarlo, este asunto, pienso en el hecho de hay gente que lo evade. No es cuestión de preferencia, sino hay denominaciones que eliminan esto de sus signarios porque han decidido que no es importante, que ofende a la gente. Así que toda clase de ideas respecto a esto, pero la verdad es que sin esto no estaríamos no estaríamos creyendo. ¿Cuál es el tema? El tema es la sangre de Jesucristo. Si nos está escuchando en este momento, quizás nunca haya escuchado un mensaje sobre esto. ¿Lo ha pensado? ¿Se ha preguntado por esto? Quizás incluso lo haya mencionado en sus oraciones, pero no ha entendido en qué consiste. Así que quisiera pedirle que preste mucha atención. Tu futuro eterno puede depender de esto. Deseo hablar de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se aplica a cada uno de nosotros sin excepción? Por favor, busquen 1 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel sin excepción de personas, el cual guarda la hora de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuándo fue que escuchó la última vez un mensaje sobre la sangre de Cristo? Bien, yo creo que he predicado poco sobre estos también. Quizás por eso, mientras tal lo pensaba, más el Señor hablaba a mi corazón y me recordaba, esta es la esencia del Evangelio. Todo lo que digamos respecto a cualquier otro tema, esta es la esencia misma de la verdad de lo que creemos. Y es el mensaje que nos lleva al cielo o lo perdemos. Por eso le pido que preste mucha atención. Hay dos puntos que deseo tratar al respecto. El primero es la seriedad del pecado. Cuando pecamos contra Dios, sobre todo si lo hacemos de forma continua y seguido, cometiendo el mismo pecado una y otra vez, nos arriesgamos al castigo divino. Si aún no ha aceptado a Cristo como Salvador, será rechazado un día cuando esté frente a Él en el juicio. El pecado es asunto serio para Dios, porque tiene consecuencias eternas. No importa quién eres tú, quién sabe de dónde vendrás, ni cuál sea su vocación, ni su estatus social, ni su profesión. Nada de eso importa. El pecado es desobediencia a Dios. Y Él nos advierte desde el principio de la Biblia hasta el final que Dios aborrece el pecado por lo que le hace a sus hijos y a su creación. Hemos leído la Biblia, toda la palabra de Dios. El pecado destruye, divide, hace de todo lo que hemos mencionado. Así es el pecado. A la luz de esto, nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Quisiera que pensáramos a la verdadera, es una cosa muy seria, pero ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza nos engaña,
ya nos ha engañado. O no, si no, no seguiríamos pecando. Si el pecado no engañara, no hay problema. Dios te ama, Dios es bueno. Así pues, seguimos desobedeciendo a Dios y somos engañados a creer que somos la excepción a las leyes de Dios, a las consecuencias del pecado. Nos engaña. Segundo, nos decepciona. El pecado siempre grandes ofertas. Si haces esto te sentirás mejor. Si haces aquello, óyeme, te harán aquello. Considere las decepciones que todos hemos tenido por el pecado. Pero el pecado nos defrauda porque hace grandes promesas que no puede cumplir. Tal vez su satisfacción sea temporaria, pero así es el pecado. Si no tuviera satisfacción, no pecaríamos. Tiene satisfacción temporal, pero nos engaña y nos decepciona. Es destructivo. Con solo ver nuestro entorno alrededor, cuán destructivo es. Toma muchas sendas, pero tarde o temprano destruye. Destruye familias, matrimonios, empleos, destruye futuros, destruye niños, destruye jóvenes. El pecado destruye por naturaleza. Luego piensa en esto. Por último, el pecado trae muerte. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque el que trae muerte después de cierto tiempo. A veces es al instante, pero lo peor es que su efecto es eterno. La Biblia dice: el alma que pecare morirá, y la paga del pecado es muerte. Si tuviera que detenerme aquí, la vida sería terrible. Pero gracias a Dios, no nos detenemos aquí. Pensemos en esto. ¿Cuál es el poder salvador que suscita el perdón del pecado? Es el poder salvador de la sangre de Jesucristo. Y quiero que pensemos en esto. Vamos a Génesis capítulo 3. En este huerto perfecto del Edén, Adán y Eva tenían todo a su favor, todo a su antojo. Así pues, pecaron contra Dios. En el versículo 20 del libro de Génesis: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Mató a un cordero, derramó la sangre, los cubrió con pieles. Así que desde el principio de la Biblia, con el primer pecado, Dios derramó sangre por ellos. Dios del principio, para que sean salvos, debe derramarse sangre. El pecado tiene un costo. El precio del pecado es sangre, la sangre de Cristo. Antes de que supieran lo que ahora sabemos, el asunto era que el perdón requería muerte y derramamiento de sangre. Luego, después de que Cristo vino al mundo y hablaba acerca del pecado, recordará. Y repito, desde el principio Dios vio que tenía que derramarse sangre para que fueran salvos. El pecado tiene un costo. El precio del pecado es sangre. El precio de la sangre es la sangre de Cristo. Desde aquellos días, antes de que supieran lo que ahora sabemos, el asunto era que el perdón requería muerte y derramamiento de sangre. Entonces, después de que Cristo vino al mundo y hablaba acerca del pecado y recordaba cuando el Señor comenzó a hablarles a sus discípulos aquella noche en la cena del Señor,
¿Qué consiste la cena del Señor? De la sangre de Cristo, que produce salvación. Es nuestro recordatorio de lo que sucedió. Ahora, con eso en la mente, quiero ver 4 palabras que en realidad escriben todo el plan de la redención. 4 palabras. Todas tienen que ver con la sangre de Jesucristo. Todas tienen parte en ella. Pero podría envolver todo el mensaje de salvación en estas 4 palabras. La primera es redención. Acabamos de leer redención hace un momento. Al considerar esta palabra, pensemos en lo que dice en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. Lo interesante es que Dios tomó lo más valioso, que eran el oro o la plata, y dijo: mire, sus bienes más valiosos no les servirán de nada. Afirmó, haciendo que fue rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la primera palabra es la redención. Redimir algo es comprarlo de nuevo. La sangre de Jesucristo es lo único en existencia que podrá encargarse de nuestro pecado. Él nos redimió, nos rescató de una vida de pecado. La segunda palabra es reconciliación. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 1, desde el versículo 19. Mira lo que dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo. Y ustedes, que eran antes extraños, separados de Dios y enemigos de vuestra gente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. El pecado nos ha separado de Dios, y quienes somos algo, fuimos reconciliados. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, su muerte en el Calvario, y fuimos reconciliados. Así hay redención, hay reconciliación. La reconciliación une a la gente. La reconciliación une a los cónyuges que se separaron o divorciaron, y la reconciliación lleva al pecador a ser uno en su relación con Cristo. Unión, reunión y armonía. Luego venimos a la palabra justificación. Romanos capítulo 5. Justificación. Y comencemos a leer Romanos 5 desde el versículo 8. Mas Dios muestra tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que al hablar del amor de Dios por nosotros, ¿qué hace? Directamente nos lleva a la razón suprema y el precio de su amor por nosotros. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora bien, algo está justificado cuando se declara que ya no es culpable. Cuando Dios nos justifica, nos declara que ya no somos culpables. ¿Acaso Dios dice no culpable? Sí, Dios sí lo dice. La sangre de Cristo lo hace posible. Si alguien rechaza a Cristo, rechaza al único que puede quitar su pecado, porque Él es quien hizo que la justificación fuera realidad. Fue la sangre derramada de Cristo
que fuimos redimidos, reconciliados y justificados. No es lo que hagamos, sino lo que Él hizo por nosotros. Luego hay otra palabra que es santificación. Santificación o santificación. Hebreos capítulo 13. Quiero que noten un versículo en especial. Dice la Biblia en el versículo 12 de Hebreos 13, 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Santificar algo es apartarlo. Entonces dice, Él nos ha redimido, nos ha reconciliado, nos ha justificado y ahora nos ha santificado. Esas 4 palabras abarcan la vida cristiana. En cada aspecto de nuestra vida, ¿qué hace Dios? Confronta el pecado. Veamos la santificación por un momento. La santificación es un hecho como la redención, pero la santificación es un proceso continuo. Alguien dirá, bueno, si peco después de ser salvo, todo el mundo lo hace. Y Dios sabía que todos pecaríamos porque estamos en la carne, en un cuerpo pecaminoso. Venimos con el mundo con una tendencia de alejarnos de Dios. Y luego, al ser salvos, no significa que no volveremos a pecar, sino que Dios ha expiado nuestro pecado sobre sus hijos y que su nombre quede escrito en el libro de la vida. Pero digamos que volvemos a pecar. Todos, de salvo, alguna otra vez le hemos fallado a Dios y hemos pecado. Luego la santificación no ocurre una sola vez. Somos redimidos una sola vez, reconciliados una sola vez, justificados una sola vez. La santificación no es una sola vez, es una y otra vez, es un proceso. Primera de Juan. Vamos a mirar en esto en el capítulo Juan. Creo que muchos cuando han hablado sobre Dios, y han hablado de Dios con este versículo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, lo cual es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se refiere a los creyentes. Como creyentes, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia continuamente de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado contra Él, Él es fiel y justo, sin duda lo hará, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que voy a decirles esto: Dios nos redime una vez para siempre, nos reconcilia de una vez por todas, nos justifica de una vez por todas. Vemos en las Sagradas Escrituras que la santificación es una vez y un proceso continuo. Consciente de que no seríamos perfectos por nuestra tendencia interna que se llama naturaleza pecaminosa, o como usted le quiera llamar, aún la tenemos. Necesitamos una purificación continua, su santificación continua. Por tanto, podemos decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, la gente toma ese versículo tan conocido: Señor, mira, he pecado y he hecho de esto, pero dice que si confieso el pecado, tú eres justo para limpiar mi pecado y toda maldad. No lo sabemos de memoria y soy perdonado. Si no tomamos en serio el pecado y reconocemos que cada vez que pecamos contra Dios y acudimos a Él para pedirle perdón, estamos pidiendo y recibiendo perdón basándonos en la muerte de Cristo en la cruz, que dio su sangre, fue el sacrificio único por todos los pecados de todo el mundo y de toda la humanidad. El pecado es un asunto serio,
Es tan serio que le costó a Dios su Hijo unigénito. Así que la cruz no quiere decir un poquito de cruz ahí como lo celebramos en Semana Santa. Se trata de nuestro Dios Santo, quien al ver toda la humanidad consciente de que todos pecaríamos y que estaríamos separados de Él, al menos que Él hiciera algo al respecto, lo que comenzó en el huerto del Edén con la primera pareja, al expiar su pecado con la sangre. Y desde entonces lo ha hecho a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, siempre nos ha limpiado con su sangre. Podemos ver la cruz desde el huerto del Edén hasta que Cristo fue crucificado, anticipando lo que vendría en el futuro desde la cruz. Vemos la cruz de Jesucristo, no solo que nos recordamos en Semana Santa, sino que es a diario. Cristo sufrió y murió en esa cruz para que pudiéramos tener una relación con Dios. Y aún en nuestra debilidad fuéramos perdonados, porque su amor no tiene fin. Siempre fluye para con nosotros, en nuestra dirección. Al decir, quiero estar bien con Dios, hay que terminar en la cruz. No hay otro lugar para ir. Alguien dirá, no, es que esa cruz, esa historia, pues es, bueno, si mueres sin Cristo, estás perdido. No importa quién seas tú. Pero Dios entiende, pero lo que Dios entiende es que desde el principio del tiempo, cuando el pecado entró a la humanidad hasta el presente, solo hay algo que paga por ti y propicia el perdón de nuestro pecado, que es la sangre de un hombre, la sangre de Jesucristo, cuya sangre expiatoria limpió el pecado del mundo entero. Ahora, alguien dirá, ¿hay otra opción? No hay otra opción. Él es nuestra única opción. De principio sí. La palabra de Dios habla de su venida y narra lo que sucedió y predice lo que volverá a suceder, que Jesucristo vendrá otra vez. Y le preguntaría lo siguiente: ¿ha habido algún momento en su vida en que tomó en serio su pecado o lo había tocado a la ligera, como si fuera un chiste arruinar su vida y la de otra persona? ¿Ha luchado con su estilo de vida y de pecado? ¿Le ha dicho a Dios que reconoce que es pecador y que lo necesita en su vida? Y le pide perdón basándose en que su Hijo murió por ti y pagó tu pecado. Le pide que perdones tu pecado y le entregas su vida. ¿Lo has hecho o todavía no lo has hecho? Si aún ha sucedido eso, no lo has hecho, lo único que quisiera es morirte ahora mismo. Hasta que no estés dispuesto a confesar tu pecado, el perdón no es barato. El perdón le costó a Dios su Hijo unigénito, su sangre derramada, y es la única expiación por el pecado. Entonces le pregunto, ¿está dispuesto a pedirle perdón a Dios por sus pecados? No porque vaya a ser mejor, sino porque Cristo murió por usted. Porque después de aceptarlo como Salvador, Él manda al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a su vida para facultarlo, superar el pecado, a llevar una vida recta y agradable delante de la presencia de Dios. Él nos recuerda que está dispuesto a perdonarnos, a salvarnos. Él no nos deja solo. Él nos dio el Santo Espíritu para facultarnos a vivir como a Él le agrada. Ese es el Evangelio. Si muriera hoy, ya habrá escuchado la verdad. Todo se trata de la sangre de Cristo. Todo es sobre su perdón, su purificación y la gran restauración que Él puede hacer en su vida al escribir su nombre en el libro de la vida y ser hijo de Dios para siempre. Solo una cosa, mediante una persona, una sola vez en toda la historia, que puede llevarle al cielo, y es la muerte expiatoria y sustituta de Jesucristo, Hijo de Dios, quien murió por usted para que no muriera en su pecado. Ese es el Evangelio.
Piensa lo que te he dicho hasta el momento. Analízalo. Si usted está hoy escuchándome en este momento, esta es su oportunidad. Oremos. Padre, en este momento, Señor, te pido, Dios mío, por aquellos que no han escuchado nunca este evangelio. Te pido, Señor, que tú llegues a ellos y les des la convicción, Dios mío. Les des la convicción de que tú derramaste, Señor, tu sangre, que tú lo reconciliaste, Señor, que tú lo reconciliaste, que tú lo justificaste y que los puedes santificar, Señor, si dan la vida a ti, Señor. Por eso en estos momentos, si usted ha sentido el toque de Dios, allá donde está, cierre sus ojos y dígale: Señor, he entendido que tú tienes el poder para perdonarme, para limpiarme con tu sangre preciosa. Señor, para justificarme, para reconciliarme contigo, Señor. Por eso en este momento acepto tu nombre, Señor. Acepto la sangre redentora de Jesús en mi vida. Te confieso que tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Y quiero hacer una oración por los que me están escuchando y quizás pues dirán que no son pecadores, que siguen a Dios y que tienen una religión. Pero si usted no reconoce que la única forma de entrar al cielo es por intermedio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ese nadie viene al Padre si no es por Él, es porque Él pagó por usted con su sangre preciosa, con su sangre maravillosa. No importa la iglesia, la religión, lo que usted crea, tiene que llegarse y agarrarse de la cruz del Calvario y de la sangre redentora de Jesús y creer que lo limpia de todo pecado. Es su única forma de llegar al Padre, de llegar al cielo. Gracias, Señor, por tu bendición en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.